Susan estaba cenando con su esposo. Habían tenido un día tranquilo, y ese momento compartido en la mesa era uno de los pocos en los que podían conversar sin interrupciones. Mientras ella servía el arroz, él, sin mayor intención, le comentó algo simple. Hoy me encontré a Laura, la chica del área de marketing. Estaba en el supermercado. Susan sonrió. Apenas un gesto suave, casi automático, pero por dentro, algo se movió. Fue solo una frase, un comentario cotidiano. Pero ese pequeño detalle activó algo que ella conocía demasiado bien. No lo decía en voz alta, pero era como si su cuerpo hablara por ella. Una presión en el pecho, un hormigueo incómodo, una tensión interna difícil de explicar. No era la primera vez. Ese malestar ya había aparecido otras veces, con distintos nombres y diferentes rostros. A veces por una conversación, otras por un comentario, una historia en redes sociales o un saludo que a ella le parecía demasiado entusiasta. No decía nada. No quería sonar exagerada, pero cada vez que algo así pasaba, una parte suya se encogía por dentro. Y después venía la culpa. Culpa por sentirse así, por desconfiar, por pensar cosas que no tenían fundamento real. Y a pesar de que se repetía que no era nada, el malestar seguía ahí. Esa noche, cuando su esposo se quedó dormido, Susan no pudo conciliar el sueño. Se quedó en la cama, mirando al techo, en silencio. Y fue ahí, en ese espacio, sin distracciones, cuando se hizo la pregunta que evitaba desde hacía tiempo. ¿Por qué me siento así? Intentó encontrar excusas. Él es muy simpático. Ella es atractiva. Quizás hubo algo en su tono. Pero ninguna explicación la calmaba, porque en el fondo sabía que el conflicto no venía de afuera. Cerró los ojos y respiró profundo. Y fue entonces cuando, sin esperarlo, lo entendió. No eran celos, era miedo. Un miedo más antiguo, más profundo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser reemplazada. Miedo a que alguien más lo haga reír más que ella. Miedo a que un día él ya no la elija. Y ese miedo no hablaba de su esposo. Hablaba de ella. Hablaba de sus inseguridades, de esas que había aprendido a disimular bien, pero que aún vivían en rincones ocultos de su historia. Recordó su infancia. Recordó cómo se comparaba con su hermana mayor, a quien siempre veían como la bonita, la sociable, la que llamaba la atención. Susan, en cambio, era la tranquila, la callada, la buena. Y aunque nadie lo decía con malicia, ella creció sintiendo que tenía que esforzarse para merecer ser mirada. Ahora entendía que ese viejo dolor seguía vivo, y que cada vez que sentía celos, en realidad lo que se activaba era esa herida no sanada, el miedo a no ser vista, el miedo a no ser elegida. Esa noche no hizo promesas grandes, no juró cambiar de inmediato, pero se hizo un compromiso pequeño y poderoso: empezar a hablarse con más ternura, porque entendió que los celos no se apagan con promesas ni con explicaciones. Se suavizan con amor propio. Y el amor propio no es decirse «me amo» frente al espejo, es atreverse a mirar adentro con honestidad, es preguntarse con compasión: ¿qué parte mía necesita más atención hoy? Desde entonces, Susan empezó a escribir lo que sentía. No para encontrar respuestas rápidas, sino para entenderse paso a paso. Aprendió que cuando se atendía primero, el mundo dejaba de parecer una amenaza. Aprendió que cuando se daba palabras suaves, los pensamientos oscuros ya no hacían tanto ruido. Aprendió que su valor no estaba en cuánto la miraban los demás, sino en cuánto se atrevía a mirarse ella misma. Los celos no desaparecieron de un día para otro. A veces volvían, sí, pero ya no eran monstruos, eran mensajes. Y Susan los escuchaba, no para alimentar el miedo, sino para cuidar a esa parte suya
que aún temía no ser suficiente, porque entendió que detrás de cada emoción incómoda hay una parte que pide ser abrazada, no rechazada, y eso, para ella, fue el verdadero cambio. No solo entendió el origen de sus celos, sino también algo mucho más profundo, que su valor no dependía de ser elegida todos los días, sino de sentirse plena consigo misma. Comprendió que si su pareja estaba con ella, no era por obligación ni costumbre, sino porque disfrutaba cómo se sentía al estar cerca de ella. También se dio cuenta de que había sufrido más por lo que imaginaba que por lo que realmente ocurría, que la mente, cuando se deja llevar por el miedo, puede crear historias más dolorosas que la realidad misma. Y entendió, con madurez, que los celos mal gestionados no solo desgastan, sino que pueden ser una invitación inconsciente a la infidelidad, al control, al desgaste emocional. Por eso, en lugar de exigir certezas externas, eligió fortalecer su mundo interno. Comenzó a ver la relación desde otro lugar, un lugar donde el respeto por la independencia, la autonomía y la libertad del otro no son una amenaza, sino un acto de amor. Porque amar no es controlar, es respetar el proceso del otro, incluso si se equivoca. Y en ese espacio, donde dejó de vigilar, se sintió más libre ella también. Libre para ser quien es, libre para confiar, libre para seguir eligiéndose, con o sin garantías. Si este video te hizo pensar o conectar contigo misma, suscríbete al canal. Aquí hablamos de esas emociones que muchas veces callamos, pero que merecen ser escuchadas. Cada historia es una puerta para conocerte más y vivir en paz contigo.